Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rodrigo Castro. Bienvenidos al canal Histología se escribe con H. El día de hoy revisaremos el tema de tejido epitelial. Espero sea de tu agrado y no olvides compartir el video, suscribirte y espero tus comentarios. Gracias. En la clase del día de hoy revisaremos el tema de tejido epitelial y asimismo realizaremos un repaso teórico práctico del mismo. Recordemos la clasificación del tejido epitelial. El tejido epitelial se clasifica como tejido epitelial de revestimiento, el cual se encarga de tapizar las superficies internas y externas del organismo, y asimismo encontramos al tejido epitelial glandular. Sobre todo en esta clase nos enfocaremos y revisaremos la variedad de revestimiento. Antes de empezar a ver imágenes del tejido epitelial, me gustaría compartir algunos consejos, algunos tips que ayudan y facilitan la identificación, la interpretación celular del tejido epitelial. Hablo de los histotips. Entonces podemos mencionar como primer histotip que la forma nuclear, la forma del núcleo, permite hacer inferencias de la forma celular de la célula epitelial. Si yo observo un núcleo plano, infiero que la forma epitelial es plana. Asimismo, si yo observo un núcleo redondo y central, infiero que la forma celular es cúbica. Como número 2, histotip número 2, recordemos que el tejido epitelial presenta poco espacio intercelular. Entonces, al apreciar a medianos o altos aumentos el tejido epitelial, observaremos grandes cantidades de núcleos muy contiguos entre sí, a diferencia del tejido conjuntivo. Como número 3, podemos mencionar la gran relación que tiene el tejido epitelial con la luz de los órganos internos. Recuerden que la mayoría de los órganos internos son estructuras tubulares, grandes conductos, grandes tubos, ejemplo vasos sanguíneos, la tráquea, el esófago, el intestino, la vagina, el epidídimo, y todos los elementos que pasan a través de la luz de dichos conductos o tubos se relacionan con las células epiteliales. Y es por eso también que las células epiteliales presentan grandes modificaciones del plasmalema apical. Como número 4, histotip número 4, recordemos que debajo de todo tejido epitelial encontramos al tejido conjuntivo. En su clasificación corresponde al tejido conjuntivo laxo. Entonces, de forma teórica y práctica, al observar el tejido epitelial, al bajar el campo, observaremos al tejido conjuntivo laxo, siempre. Muy bien. Como número 5, histotip número 5, recordemos que la forma cilíndrica o el epitelio cilíndrico es el epitelio más abundante del organismo. Entonces es muy importante poderlo reconocer en la parte práctica porque también presenta diferentes números de capas, ya sea un epitelio cilíndrico simple, estratificado o pseudo estratificado, y asimismo su gran relación que presenta con las modificaciones del plasmalema apical. Y de hecho, las modificaciones del plasmalema apical corresponde al histotip número 6. Recuerden que dichas modificaciones de la membrana celular en la parte apical de las células nos ayuda también a localizar el órgano que estamos observando. Por ejemplo, si yo observo microvellosidades, puedo inferir que estoy localizado en un aparato intestinal. O asimismo, si observo cilios, me encuentro en el aparato respiratorio. Como número 7 y último histotip, recuerden que las células caliciformes, estos elementos glandulares unicelulares que secretan moco, se van a encontrar de forma exclusiva en los epitelios cilíndricos. Entonces, si observan en la parte práctica una célula caliciforme, delimitan
el epitelio cilíndrico. Muy bien, empecemos con el primer epitelio, en este caso el epitelio plano simple, y empecemos a comentar sus principales localizaciones. ¿Dónde se localiza el epitelio plano simple? El epitelio plano simple se localiza a nivel pulmonar, específicamente en los alvéolos pulmonares, y asimismo podemos mencionar dos localizaciones en el aparato urinario, específicamente en el riñón. Se localiza en el asa de Henle y también en la capa parietal de la cápsula de Bowman. Otra localización importante es el endotelio. El endotelio corresponde al epitelio plano simple de los vasos sanguíneos. Y propiamente el endotelio corresponde a la túnica íntima de los vasos sanguíneos. También lo localizamos en el oído interno y por último en las famosas 3Ps. Estas 3Ps corresponden a la pleura, también al peritoneo y por último al pericardio, ¿no? Esas tres grandes membranas. Y recordando de forma rápida las funciones que realiza el epitelio plano simple, podemos mencionar el transporte de líquidos, el intercambio gaseoso, la disminución de la fricción y así funcionan como membranas limitantes. Vamos a realizar un esquema de cómo se vería la apreciación microscópica del epitelio plano simple. Tendríamos una membrana de células planas donde también se observa su núcleo de forma plana, ¿no? Estamos usando colores rosa y azul, haciendo inferencia a la maltoxilina y a la eosinina, a un corte, ¿no? Que sería con H y E. Bien, vamos a revisar nuestra primera imagen de la clase. Esta imagen corresponde a una porción del oído interno. En la parte superior de mi campo, ¿no? De la fotomicrografía, podemos observar una membrana muy delgada, en la cual se aprecian núcleos planos muy contiguos entre sí. Entonces también hago la inferencia de que observo tejido epitelial y asimismo que la forma que presentan estas células es plana. Entonces yo tengo la presencia de un epitelio plano simple localizado en el oído interno. Y en la parte inferior, lo que estamos delimitando corresponde a tejido conjuntivo laxo. Muy bien. En esta imagen observamos una fotomicrografía a altos aumentos de otra localización importante del epitelio plano simple, que corresponde a los alvéolos pulmonares. Entonces a nivel alveolar localizamos el epitelio plano simple, ¿no? Que a veces se puede apreciar que los núcleos no son tan planos y eso corresponde a la disposición que presenta el tejido y el corte no permite la apreciación de un epitelio plano simple como tal. También podemos localizar endotelio, ¿no? Ya que estamos en los alvéolos, localizando la membrana hematoalveolar, hemos señalado un capilar, ¿no? Que también tiene la presencia de un núcleo plano, ¿no? Este capilar continuo. Y noten también como en este corte existe la presencia de eritrocitos dentro de los capilares. Revisemos otra imagen, en este caso una imagen del corpúsculo renal que se observa en la parte central de la fotomicrografía y a nivel periférico conductos. Habíamos mencionado que la capa parietal de la cápsula de Bowman también presenta un epitelio plano simple. Vamos a delimitarlo de color rojo y podemos observar que es muy parecido al esquema que hicimos previamente. Podemos observar una membrana muy delgada
que presenta solo una capa, y observen los núcleos, ¿no? Forma plana. Tengo la presencia de un epitelio plano simple. Y asimismo podemos aprovechar la imagen y en el interior de ese corpúsculo tenemos la presencia de endotelio, ¿no? Que corresponde al epitelio plano simple de unos pequeños vasos, en este caso de capilares fenestrados. Y de hecho, en la imagen central se pueden observar pequeñas luces, ¿cierto? Que corresponde a vasos sanguíneos, capilares, y asimismo podemos señalar muy bien con el señalador los núcleos planos. Entonces, estos han sido grandes ejemplos de mi epitelio plano simple. Ahora mencionemos al epitelio cúbico simple, recordando ahora que la forma celular será cúbica y el número correspondiente de capas será 1. Y recuerden que también la forma que presenta el epitelio se da en relación a la última forma celular. Localizaciones importantes del epitelio cúbico simple, podemos mencionar a los plexos coroideos, que se encargan de la formación del líquido cerebroespinal, ¿no? O líquido cefalorraquídeo. Asimismo, mencionemos los pequeños conductos glandulares, ¿no? A estos pequeños conductos donde llega de forma primaria las secreciones vertidas de las glándulas. También encontramos a los túbulos renales, ¿no? De forma específica, a los túbulos contorneados, y asimismo lo podemos encontrar en la superficie del ovario. Vamos a realizar un esquema en relación a las diferentes cortes que podemos encontrar del epitelio cúbico simple, ya sea dispuesto en una membrana, ¿no? Cortes longitudinales y también en forma de conducto. En este caso representamos a la membrana, ¿no? Vemos las formas cúbicas con núcleos centrales, núcleos redondos, que es muy claro y así se observa en los cortes. Y ahora dibujemos cómo se representa en su forma de conducto, ¿no? En formas, figuras circulares que presentan en su centro una luz, y alrededor de esa luz vamos a encontrar a las células epiteliales que también presentan núcleos de forma redonda y central. Y esta disposición es la que vamos a encontrar siempre relacionado a los pequeños conductos de mis glándulas. Muy bien, vamos a seleccionar una imagen para apreciar al epitelio cúbico simple. Vamos a repetir esta imagen donde habíamos visto al corpúsculo renal en la parte central, y ahora en la parte inferior o superior observamos a los conductos. Ahora noten, ¿no?, el parecido que tiene con el esquema esta imagen, ¿no? Observamos elementos circulares que presentan una luz también central, y también yo puedo apreciar que los núcleos son redondos. Infiero formas celulares cúbicas. Las estructuras que estamos apreciando en esta fotomicrografía corresponden a los túbulos contorneados presentes en la nefrona localizada en los riñones. Entonces apreciamos a los túbulos contorneados de la nefrona. Ahora veamos otra imagen, ¿no?, de una glándula salival mayor. Vamos a abrir una imagen de la glándula submandibular, ¿no?, teñida con hematoxilina eosina. Recuerden que toda glándula presenta dos grandes porciones, una porción secretora, ¿no?, los famosos acinos, y una porción conductora.
Entonces vamos a abrir esta imagen, que también es atenida con HY y que se encuentra a grandes aumentos. Expliquemos de forma breve la arquitectura de la glándula, aunque no es principalmente la clase de tejido epitelial glandular. Entonces vamos a dibujar un conducto principal que toda glándula posee y que se empieza a ramificar, ¿no?, a conductos de mediano tamaño hasta llegar a conductos pequeños. Y esos conductos pequeños son los que se van a relacionar con la porción productora o secretora de las glándulas. En este caso me refiero a los acinos. Recuerden que los acinos presentan secreciones tipo mucosa, serosa y asimismo mucocerosa, conocida propiamente como una secreción mixta. Noten cómo en la fotomicrografía, en la parte central, la mayoría del tejido corresponde a mis acinos. Entonces ahorita, de forma esquemática o mental, lo que estoy delimitando, bórrenlo de su vista, de su mente, para no distraerse. Lo que estamos representando, señalando son los acinos, pero lo que yo quiero señalar son los conductos. En esta fotomicrografía se aprecian 3 conductos, ¿no? Noten, muy parecidos también a mi esquema, elementos que tienen una luz central y podemos apreciar 2 pequeños conductos muy juntitos que también presentan sus núcleos redondos, infiriendo formas cúbicas. Y en la parte superior izquierda de la fotomicrografía podemos observar un conducto que es más grande. ¿Cómo lo sé? Porque los núcleos presentan una forma nuclear un poco más alargada, más grande, no tan redonda, y esa es una forma de inferirlo. Y asimismo se aprecia el tamaño de la luz, que es más grande. Muy bien, ahora mencionemos otro tipo de epitelio. Mencionaremos al epitelio plano estratificado. El epitelio plano estratificado hace referencia a que la última forma celular es plana y que presenta más de 2 capas. De mi lado izquierdo vamos a mencionar el epitelio plano estratificado sin estrato córneo, y de mi lado derecho mencionaremos al epitelio plano estratificado con estrato córneo. Realicemos un esquema de mi epitelio plano estratificado para poder hacer distinciones de ambos, del epitelio sin estrato córneo y asimismo el que presenta estrato córneo. En este esquema vamos a representarlo como si fuese teñido con HY, en la cual la mayor parte se va a apreciar de color rosa, ¿no? Las tinciones del citoplasma celular se tiñen de color rosa, ¿no?, muy acidófilo, y los elementos basófilos, ¿no?, sobre todo el núcleo, representado de un color azul, debido a la hematoxilina. Muy bien, mencionemos las localizaciones del epitelio plano estratificado sin estrato córneo. La primera localización de forma importante es el ano. También encontramos ese epitelio en la boca, en la vagina. También lo encontramos en el exocervix, en el esófago y también en la epiglotis. Recuerden, ya sea con o sin estrato córneo, la función principal de dicho epitelio es la protección de microorganismos, de elementos que se encuentran en el exterior.
Y la localización del epitelio plano estratificado con estrato córneo corresponde a la primera capa externa de la piel, específicamente la epidermis. Histológicamente, ¿cómo lo puedo diferenciar? El epitelio plano estratificado con estrato córneo presentará núcleos en una capa que se localiza de forma medial en la parte práctica, en la parte microscópica, y mientras que el epitelio plano estratificado sin estrato córneo presenta estas formas planas en la última capa de la misma. El epitelio plano estratificado con estrato córneo no presenta núcleos en su última capa, ya que corresponde a un cúmulo, a un estrato muy grande de la piel que se llama estrato córneo, en la cual son células que han sufrido muerte celular y no presentan núcleos, mientras que el epitelio plano estratificado sin estrato córneo habrá presencia de núcleos. Entonces recuerden que la localización de este epitelio se da en zonas de alta fricción, ¿cierto? Como puede ser el ano, la boca, el exocervix, el epitelio, y asimismo la piel en su exterior, y también son tan estratificados para la protección de la misma fricción y de microorganismos, ya que son barreras muy gruesas y protegen, y así también la piel protege contra la radiación ultravioleta. Debajo de todo epitelio, lo que hemos comentado, encontramos el tejido conjuntivo laxo, y de forma importante recuerden, cuando es un órgano interno, dicho tejido conjuntivo laxo se denomina lámina propia, y el tejido conjuntivo laxo que se localiza debajo del epitelio del epidermis propiamente se conoce como dermis papilar. Muy bien, abramos una imagen del esófago para poder delimitar muy bien a mi epitelio plano estratificado sin estrato córneo. La fotomicrografía se observa a medianos aumentos y es un corte de esófago que está tenido con la tinción de Van Gieson. En este momento estoy delimitando a mi epitelio, ¿no? Observen cómo a medianos aumentos se observa que es un epitelio estratificado que presenta más de una capa, de hecho muchas capas, y podemos delimitar muy bien la forma de los núcleos, ¿no? La última capa, planos, ¿no? Entonces un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Hay presencia entonces de núcleos. Eso nos va a ayudar mucho, como he dicho, en la forma práctica. Ahora, podemos hacer uso de los histotips. Debajo de todo tejido epitelial encontramos tejido conjuntivo y en este caso estamos delimitando, y si lo podemos clasificar, correspondería a un tejido conjuntivo laxo. Y en este caso, como es un órgano interno, se conoce como lámina propia. También recuerden que el epitelio junto con la lámina propia forman las mucosas. Por último, como consejo, recordar el patrón en ondas que presenta el epitelio plano estratificado relacionado al tejido conjuntivo. Ahora veremos una fotomicrografía para estudiar y apreciar el epitelio plano estratificado con estrato córneo. En esta fotomicrografía corresponde a un corte de piel gruesa teñida con hematoxilina y eosina, y la apreciamos a bajos aumentos. Recordemos el histotip previamente comentado, el patrón en ondas que presenta el epitelio plano estratificado, ya sea con o sin estrato córneo, ¿no? Cómo se forman estas crestas dérmicas en la unión de ambos tejidos. Apreciamos también la gran cantidad de capas que presenta el epitelio, y recordemos la última capa de la epidermis, que corresponde al estrato córneo, caracterizado por la ausencia de núcleos, ¿no? Ya que los queratinocitos han sufrido muerte celular y por lo mismo la ausencia de los núcleos. Por debajo de todo tejido epitelial existe el tejido conjuntivo laxo,
Y en caso de la piel, dicho tejido conjuntivo laxo se conoce como dermis papilar. Y por debajo de la dermis papilar también existe tejido conjuntivo denso irregular conocido como dermis reticular. Previamente comentamos localizaciones del epitelio plano estratificado sin estratocornio, ejemplos como ano, boca, esófago, vagina, exocervix, pero de forma intencional no mencionamos una estructura que se encuentra en contacto con el medio ambiente, con el medio externo, como la piel, ¿no? Y que también forma parte del primer medio de refracción del ojo. En relación al ojo, a este órgano de la visión, su estudio parte en relación a los anexos que presenta y en relación al globo ocular. El globo ocular histológicamente presenta tres capas: una capa externa, una capa media y una capa interna. La capa más externa del ojo se conoce como la capa fibrosa. La capa media, también conocida como la capa vascular o uvea, está compuesta por la coroides, por el iris y los cuerpos ciliares. Y por último, la capa más interna, que corresponde a la capa nerviosa, caracterizada por la retina. La capa fibrosa, específicamente, está compuesta por la esclera y la córnea. Entonces yo hablo de la córnea, esta estructura externa, más externa del globo ocular y que está en contacto con el medio ambiente como la piel. Entonces revisemos esta fotomicrografía de la córnea donde se aprecian sus 5 capas y vean, en la parte más superior podemos apreciar el epitelio de la córnea, ¿no? Que corresponde a un epitelio plano estratificado sin estratocornio. Vemos un gran número de capas, en este caso de 5 a 6, y la última presenta células de forma plana. Observo núcleos planos. Entonces, la córnea, en la parte más anterior, presenta un epitelio plano estratificado sin estratocornio, a diferencia de la piel, a pesar de ser una estructura externa. Y no presenta dicho estratocornio debido a que sería más gruesa y los rayos solares no podrían atravesar la misma. Este epitelio específicamente se conoce como el epitelio anterior o el epitelio corneal anterior. Ambas denominaciones son correctas. Ahora, en la parte inferior de la fotomicrografía podemos apreciar una membrana muy delgada, caracterizada por núcleos planos, ¿no? Células planas, y entonces lo podemos clasificar, ¿no? Tendremos la presencia de un epitelio plano simple. Y este epitelio plano simple en la córnea se conoce como endotelio corneal o endotelio posterior. Entonces vean cómo 2 de 5 capas de la córnea son epitelio. Y en la parte central observamos núcleos aplanados que corresponden a fibroblastos modificados, y son modificados debido a que también tienen que tener esta característica importante para que pase los rayos solares. Entonces, a pesar de que hay un epitelio en la parte superior o inferior, conservamos el concepto que debajo de todo epitelio encontramos tejido conjuntivo. Muy bien, ahora revisaremos el epitelio cilíndrico, específicamente el epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Al inicio de la clase comentamos que la forma cilíndrica o el epitelio cilíndrico es el más abundante en el organismo. El epitelio cilíndrico simple se localiza específicamente en 2 órganos. Uno de ellos es el estómago. Entonces este epitelio se localiza en la mucosa gástrica. Y el segundo órgano donde se localiza es el cérvix,
específicamente en su capa más externa, que corresponde al endocérvix. Realicemos un esquema didáctico de dicho epitelio para entenderlo en la práctica, en la microscopía. Tendremos la presencia entonces de células epiteliales altas, formas cilíndricas, en una capa, dispuestas en una sola capa, y de forma importante vamos a encontrar a los núcleos en la parte inferior de las células, ¿no? Que conservan esta polaridad, ¿no? Que se observan muy bien alineados en la parte inferior. Ahora, en la parte superior de la célula, de los núcleos, ¿no? En el resto del citoplasma, es donde se está produciendo el moco. Entonces, en tinciones de H y E se observan huecos o espacios en claros debido a que el moco ha sido perdido en el procesamiento de la muestra a través de la técnica histológica ordinaria. Podemos revisar una imagen de la mucosa gástrica a medianos aumentos, donde también se aplicó la tinción de hematoxilina eosina. Entonces vean cómo en esta fotomicrografía podemos apreciar en la parte superior al epitelio, ¿no? Lo sé por la presencia de muchos núcleos contiguos también entre sí, y noten cómo este epitelio presenta un pliegue. Si yo continúo la observación de los núcleos, da un giro en su derecha y también lo aprecio en la parte inferior. Veo sus núcleos redondos, altos, casi ausados en la parte inferior, y en la parte superior a estos y el resto del citoplasma se aprecia de forma clara debido a la pérdida de dicho moco a través del procesamiento de la muestra. Ahora, si hay producción de moco, hay presencia de moco, podemos inferir que es un epitelio Paz positivo. Ahora hablaremos de eso. También en la parte inferior vemos la misma relación, ¿no? Tejido conjuntivo laxo debajo de todo epitelio, que corresponde a la lámina propia. Observamos fibroblastos, eritrocitos, recordando que el tejido conjuntivo es altamente vascular. En relación al concepto de epitelio Paz positivo, ¿no? A estos epitelios, a estos procesamientos, se le puede agregar el ácido periódico de Schiff para revelar el moco. Entonces, en la aplicación de Paz, en estas muestras, en la parte clara donde estaba el moco en el citoplasma, se va a apreciar de un color rojo magenta. Entonces apreciemos una fotomicrografía de un procesamiento de estómago que fue teñido con la tinción de Van Gieson y asimismo con agregado de Paz. En la parte inferior vamos a observar a los núcleos, ¿no? Con esta polaridad que comentamos, núcleos altos, y ahora en la parte superior observaremos cómo se colorea el moco. Y dicho moco se secreta a la luz gástrica y queda muy relacionado a las células epiteliales para que puedan estar protegidas debido a la gran producción de ácido clorhídrico que produce el estómago. Ahora revisaremos otro tipo de epitelio cilíndrico. Me refiero al epitelio intestinal, que hace referencia a un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Al realizar un esquema de este epitelio, lo representamos con células cilíndricas, células altas, y entre estas células epiteliales encontramos a las células caliciformes, cuya función es la producción de moco. Recuerden que el moco se pierde durante el procesamiento de la muestra mediante la técnica histológica ordinaria. Y en la parte inferior observamos, en la parte basal, a los núcleos manteniendo esta polaridad. Entonces podemos señalar a estas células epiteliales cilíndricas denominadas células intestinales o asimismo enterocitos, y a mis células caliciformes que producen moco. Y en la parte apical de dicho epitelio encontramos modificaciones del plasmalema apical, específicamente a microvellosidades.
Las microvellosidades ayudan al proceso de absorción a nivel de la luz intestinal, sobre todo de nutrientes, de agua, de iones, de electrolitos. Revisamos una imagen, un corte de intestino delgado que está tenido con Van Gieson y añadido de Paz, en la cual se observa medianos aumentos y sobre todo en la parte central observamos una vellosidad intestinal. El estar teñida con Van Gieson y añadido de Paz, sobre todo el compás, se puede apreciar de color magenta el moco que está dentro de las células caliciformes, y de forma importante podemos ver que en la parte apical del epitelio se observa una franja roja. Dicha franja roja corresponde a las glucoproteínas de membrana que han sido teñidas también con Paz. Y por último señalamos los núcleos, ¿no? Núcleos alargados que presentan esta polaridad, ¿no? Presentes en el epitelio cilíndrico simple. Entonces, la vellosidad intestinal corresponde a una proyección de tejido conjuntivo y está compuesto por tejido epitelial y tejido conjuntivo. Y recordemos que debajo de todo tejido epitelial hay tejido conjuntivo laxo. Entonces, tenemos lámina propia, ya que nos referimos a un órgano interno, como es el intestino. Aterrizando los conceptos del epitelio intestinal, recordemos que entonces es un epitelio Paz positivo. Entonces, agregados de Paz positivo del ácido periódico de Schiff ayuda a colorear el moco de color rojo o de color magenta. Y asimismo las glucoproteínas de la membrana apical. Es por eso que se ve de color rojo a nivel apical. Y también en la histología se denomina el conjunto de las glucoproteínas con las microvellosidades como el borde en cepillo. Muy bien, ahora revisemos a otro epitelio cilíndrico, me refiero al epitelio respiratorio, que corresponde a un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Al realizar un esquema del mismo, vamos a encontrar una gran cantidad de células epiteliales y entre ellas células caliciformes, y la apreciación microscópica de los núcleos de dichas células epiteliales las observaremos en una parte central, una parte inferior o superior, que dan una imagen parecida a estratificado, pero en realidad no lo es. Ahorita comentaremos por qué no. Y en la parte apical encontramos a los cilios como modificaciones del plasmalema apical, que ayuda a barrer el moco. Ahora, esas células epiteliales del epitelio respiratorio, cada una de ellas tiene contacto con su membrana basal. Es por eso que da esa apariencia de estratificado, ¿no? Pseudoestratificado es que parece, pero no lo es, ya que todas tienen contacto, a pesar de la apreciación de los núcleos, como hemos comentado. Ahora, revisemos una imagen del tracto respiratorio superior a medianos aumentos con tinción de hematoxilina eosina. En la parte superior apreciamos una gran cantidad de núcleos, ¿no? Que corresponde a las células epiteliales, que dan una imagen de un epitelio estratificado que presenta varias capas, pero como comentamos, todas y cada una de ellas presenta contacto con su membrana basal, corresponde a un epitelio pseudo estratificado. Y en la parte superior se aprecian las modificaciones del plasmalema apical, en este caso los cilios, ¿no? Que ayuda a barrer el moco. Se aprecian como pequeños pelitos que sobresalen de las células epiteliales. Recuerden, debajo del epitelio encontramos tejido conjuntivo laxo, y como es un órgano interno también se denomina lámina propia. Sé que lo hemos comentado varias veces, pero es importante saberlo. Entonces, la lámina propia y el epitelio forman las mucosas. Ahora, en la parte inferior, como estoy señalando, encontramos un conducto, células cúbicas, ¿no? Núcleos redondos, y inmerso sobre todo ese conducto en el tejido conjuntivo de la lámina propia. Entonces, yo observo una parte de conducto, infiero que también habrá zonas productoras, secretoras de mi glándula.
Entonces el resto de las células epiteliales que observamos corresponde a acinos, ¿no? Acinos mucosos. Y para terminar, comentemos que este es un corte de tráquea con tinción de hematoxilina eosina. Y recuerden que también es un epitelio Paz positivo, se le puede agregar el ácido periódico de Schiff. Por último, y para despedir esta clase, daremos un ejemplo más de epitelio cilíndrico. En este caso, epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Recuerden, pseudoestratificado, todas las células mantienen contacto con su membrana basal y dicho epitelio lo localizamos en el aparato reproductor masculino. Noten esta bella y linda fotomicrografía a medianos aumentos, corresponde a un corte de epidídimo, aunque también dicho epitelio lo localizamos en los conductos deferentes y la tinción utilizada fue la hematoxilina férrica. En la parte superior de mi campo observo una gran cantidad de núcleos alargados, ¿cierto? Células que se aprecian altas, el límite celular lo permite distinguir. Hago inferencia de células cilíndricas y también se puede observar algunos núcleos de forma redonda en la parte basal, que corresponde a células basales, células madres, que dan origen a las mismas células epiteliales. Y en la parte apical observamos a los estereocilios. Recuerden que los estereocilios corresponden a microbiosidades más altas, cuya función es la absorción. En este caso, las células epiteliales del epidídimo reabsorben el líquido tubular que no fue absorbido en su totalidad desde el conducto eferente. Y asimismo las células del epidídimo, recuerden, fagocitan cuerpos residuales que no lo logró realizar la célula de Sertoli. Muchas gracias por su atención, espero les haya servido mucho la clase y mucho éxito.